Muy bien. Bueno, eh, muchas gracias Pablo por la invitación a este homenaje a César. No hemos tenido muchas ocasiones de charlar. Nuestro contacto es más bien a distancia, intelectual. Eh, y lo que quisiera contar acá brevemente, si me sale, no más de 10 o 15 minutos, es cuál ha sido la influencia de los trabajos de César en mi propio pensamiento o en los temas que me interesan. Para, para comenzar, lo que hay que decir es que resolviste un problema que tuve en un momento. Hace 3 años, el actual decano de medicina de La Plata, Juan Basualdo, me pidió que prepare un curso de historia y filosofía de la medicina de posgrado. Yo vengo de la filosofía de la psicología y la filosofía de las neurociencias. Estaba en problemas, claramente. Pero lo que pude lograr es acepté de manera arrojada y básicamente me salvó un artículo tuyo para la preparación del curso, que es de lo que quiero hablar, que es este artículo aparecido en Scientia Studia en el año 2010, que es Estructuras y Mecanismos en la Fisiología. Me permitió articular todo el curso y, no, y lo que yo pensaba que era simplemente una influencia quizás pedagógica para preparar un curso fue calando cada vez más profundo y todavía no sabemos cuánto, así que vamos a tratar de contar eso. Eh, en vamos ahí. En primer lugar, eh, estamos en un encuentro de metateoría estructuralista, eh, pero en filosofía de las ciencias biomédicas, en filosofía de la medicina, hay otra metateoría que es el mecanicismo, en el cual yo me había formado inicialmente. Y este trabajo me llamó la atención porque justamente articulaba dos de las... es uno de los pocos trabajos en español, uno de los primeros, que articula estas dos grandes metateorías desde el título. Eso ya me sorprendió. Y si luego vas a lo que efectivamente haces en ese artículo, es una reconstrucción de la estructura de la teoría fisiológica de una manera muy particular. Hay una afirmación que básicamente debería tener una ficha en mi casa, que está en el primer párrafo del libro. Decís, eh, creo que lo tengo acá. Al decir de Ludwig Fleck, los estilos de pensamiento, las teorías científicas, solo pueden advertirse en su debida plenitud si se estudia su génesis, antes que la estructura que los caracteriza se haya cristalizado, naturalizándose en la percepción de quienes la utilizan, así como de quienes la analizan. Aún más, sostenemos que el conocimiento a ser reconstruido se encuentra en esos orígenes o alternativamente en el punto en el que alcanzan su madurez. Esa es una frase que en mí resonó profundamente y cambió mi manera de hacer filosofía de la neurociencia de la siguiente manera. La manera tradicional, la manera en la cual un filósofo mecanicista hace filosofía de la neurociencia es leer los artículos científicos que van apareciendo, o sea, te suscribís a las revistas y lees los últimos y reflexionás metateóricamente sobre los mecanismos que aparecen en esas publicaciones. Y esto marcaba una manera de proceder completamente distinta. ¿Por qué? Porque cuando comenzás de esa manera, todo el conocimiento ya está cristalizado. Entonces lo que tenés que hacer en realidad es ir al otro punto, al origen, al punto en el cual la disciplina alcanza su madurez. Y fue efectivamente lo que vengo a hacer. O sea, lo que pasó fue que hace 2 o 3 años tuve un giro lorenzaniano y decidí que si voy a hacer filosofía de la neurociencia, debo investigar de una manera análoga a la que vos estudiaste la estructura de la fisiología. Así como para estudiar la estructura de la fisiología vos fuiste a Bernard, para estudiar los orígenes de la neurociencia hay que ir a Cajal. Claro. Y
Lo cual me generó una agenda muy parecida a la tuya. Porque ahora estoy todos los días leyendo el trabajo de un médico filósofo y artista. Así que, bueno, sobre eso quisiera avanzar un poco más. Habría muchos puntos en los cuales podemos comparar el trabajo de Bernard y el trabajo de Cajal. Solo me voy a limitar a uno muy general, que además tiene un elemento divertido, que es una vieja rencilla que hay en la comunidad médica entre los fisiólogos y los anatomistas, que al parecer tienen concepciones distintas acerca de cómo debe funcionar la explicación biomédica. Así que vamos a ir un poco a eso. Sí, no me quiero extender mucho. Ahí tenemos un hermoso cuadro de Bernard y su libro. Ayer me decía Pablo, y es cierto, que es un libro leído menos por filósofos que por médicos. Y sin embargo es un libro de una gran envergadura filosófica. Y algo de eso voy a tratar de traer en este momento. Bien. Bueno, lo que vamos a ver son un par de citas simplemente que muestran algo. Lo que trato de mostrar es que la filosofía mecanicista, que eclosionó en el año 2000, está en gran medida anticipada ya en los estudios de Bernard. Incluso con un nivel de detalle asombroso. Vamos a ver esas analogías. Según el mecanicismo, la explicación en biología experimental en general funciona mediante la identificación de fenómenos y mecanismos que los subyacen. Y uno comprende esos mecanismos cuando logra manipular las partes y las actividades del mecanismo de manera tal de producir el fenómeno a voluntad. Y la explicación consiste en esas capacidades de control y manipulación. Esas ideas son de Bernard. Traigo simplemente algunas citas de la segunda parte del estudio de Bernard. El título es "El objetivo de la experimentación es el mismo en el estudio de los fenómenos de los cuerpos vivos y en el estudio de los fenómenos de los cuerpos inertes". Está argumentando contra los vitalistas, ¿no? Y estas son citas, la leo. Dice: la espontaneidad de que gozan los seres dotados de vida ha sido una de las principales objeciones suscitadas contra el empleo de la experimentación en los estudios biológicos. Los cuerpos inertes, en cambio, no presentan nada semejante, y cualquiera que sea su naturaleza están desprovistos de espontaneidad. Cuvier, que comparte esta opinión y que piensa que la fisiología debe ser una ciencia de observación y de deducción anatómica, se expresa así: todas las partes de un cuerpo vivo están ligadas. No puede... se está quedando sin batería. ¿Tenés el cargador? Ah, bien. Todas las partes de un cuerpo vivo están ligadas, no pueden obrar más que mientras obren todas en conjunto. Querer separar una de la masa es reconducirla al orden de las sustancias muertas, es cambiar enteramente su esencia. Esta es la base del argumento de los anatomistas o de los defensores de la anatomía comparada en contra de la experimentación en medicina, que es contra la que discute Bernard. Y Bernard dice: si estas objeciones son buenas, si están fundadas, equivaldrían a reconocer o bien que no hay determinismo posible en los fenómenos de la vida, lo que sería negar simplemente la ciencia biológica, o bien que la fuerza vital debe ser estudiada por procedimientos particulares distintos de los de las ciencias físicas, ¿no? Sin embargo, dice Bernard, hay un determinismo absoluto en todo fenómeno vital, por lo tanto hay una ciencia biológica, y en consecuencia todos los estudios a que nos entreguemos no serán útiles. Inútiles. Gracias. Bien. Y ahora hay una clasificación de lo que es la medicina, y luego llega una metáfora claramente mecanicista. Creo que se apagó, ¿no? ¿Se apagó la compu? Sí. Está prendido esto. Pero igual puedo seguir sin eso, ¿eh? Sí, pero... ahí hay otra zapatilla. Sí, a ver. Porque quizás es que aquí donde están todos estos cables. Vos seguís, yo... ¿Sí? me cargo. Sí, sí. Ah, mirá, acá. Sí, ya lo traje por acá.
Bueno, vamos a ver si vuelve a la vida. Bueno, igual sigo contando. Entonces, en el libro, Bernard plantea una respuesta a estos argumentos vitalistas que, digamos, planteaban la imposibilidad casi conceptual de la experimentación en medicina. Y el argumento que utiliza... depende básicamente de una metáfora mecanicista que va a reaparecer en la filosofía contemporánea de la ciencia. Dice, para llegar a resolver estos problemas, los problemas que plantea la explicación de los fenómenos de la vida, dice, hay en cierta manera que descomponer sucesivamente el organismo. Ahí está, gracias. Como se desmonta una máquina para reconocer y estudiar todos sus rodajes. Lo que quiere decir que antes de llegar a la experimentación sobre los elementos, hay que experimentar al comienzo sobre los aparatos y sobre los órganos. Es preciso, pues, recurrir a un estudio analítico, sucesivo, de los fenómenos de la vida, haciendo uso del mismo método experimental que sirve al físico y al químico para analizar los fenómenos de los cuerpos inertes. Las dificultades que resultan de la complejidad de los fenómenos de los cuerpos vivos se presentan únicamente en la aplicación de la experimentación, porque en el fondo el objetivo y los principios del método continúan siendo exactamente los mismos. Y luego para dice Bernard, cuando el experimentador ha llegado a conocer las condiciones de existencia de un fenómeno, es en cierta manera su dueño. Esta es una de las frases más famosas del estudio, y es la más mecanicista de todo el libro desde mi punto de vista. Puede predecir su marcha y su manifestación, favorecerla o impedirla a voluntad. Desde entonces, el objetivo del experimentador ha sido alcanzado. Por medio de la ciencia, ha extendido su poder hasta un fenómeno cualquiera. ¿No? Es claramente un planteo un siglo y medio antes de una filosofía mecanicista. Es más, luego la contrasta con otras filosofías. Dice, para el fisiólogo experimentador no podrá haber allí ni espiritualismo ni materialismo. Estas palabras pertenecen a una filosofía natural que ha envejecido, caerán en desuso por el progreso mismo de la ciencia, lo cual es análogo al rechazo contemporáneo de los mecanicistas, tanto del materialismo como del dualismo, en filosofía de la neurociencia. ¿No? Bien, por lo tanto, uno podría pensar, primera tesis, que hay un antecedente del mecanicismo contemporáneo en Bernard. Vos tenés escrito un artículo donde mostrás algo similar respecto del método hipotético deductivo de Popper y Bernard. Yo creo que es posible construir otro argumento similar para la filosofía mecanicista. No. Si quieren sigo y después discutimos. Sí. Bien. Cajal, en 1897, publica un libro que creo yo es un intento, no de respuesta, pero sí de ofrecer el mismo tipo de género literario que la introducción de Bernard, que es Reglas y consejos para la investigación biológica, que es muy interesante leerlo en paralelo conjunto con el libro de Bernard. Es algo que llevaría mucho más tiempo, solo voy a mencionar algunos puntos. Estas son algunas citas del libro de Cajal, donde menciona explícitamente la posición de Bernard favorablemente. Dice Cajal en Consideraciones sobre los métodos generales, bla bla bla. Dice, otra verdad es que la ciencia humana debe destacar como inabordable empresa el esclarecimiento de las causas primeras y el conocimiento del fondo sustancial oculto bajo las apariencias fenomenales del universo. Esto es un eco de consideraciones kantianas de Bernard. Como ha declarado Claudio Bernard, el investigador no puede pasar del determinismo de los fenómenos, su misión queda reducida a mostrar el cómo, nunca el porqué, de las mutaciones observadas. Ideal modesto en el terreno filosófico, pero todavía grandioso en el orden práctico, porque conocer las condiciones bajo las cuales nace un fenómeno nos capacita para reproducirlo o suspenderlo a nuestro antojo y nos hace dueños de él, lo cual es claramente una reescritura del texto de Bernard, ¿no? Luego hay una metáfora respecto del cerebro, no sé si tenemos tiempo, no importa, lo pasamos. Dice, bueno, el cerebro está construido para
para resolver cuestiones prácticas. Así que abandonemos las preguntas metafísicas por el porqué y concentrémonos en cuestiones prácticas respecto del cómo. Esto también lo voy a saltar, es una historia de Cajal respecto de cómo se volvió mecanicista, le mostraron cómo funcionaba el mecanismo de circulación de la sangre y tuvo una epifanía. Dice, parecióme como que se descorría un velo en mi espíritu y se alejaban y perdían las creencias en no sé qué misteriosas fuerzas a que por entonces se atribuían los fenómenos de la vida. En mi entusiasmo prorrumpí en las siguientes frases, ignorando que muchos, singularmente Descartes, las habían expresado siglos antes. La vida asemeja puro mecanismo. Los cuerpos vivos son máquinas, bla, bla, bla. Bien. Y por último, en el capítulo 7 también hay una mención de que en muchas ciencias, incluyendo la morfología misma, histología, anatomía, embriología, adquieren día a día carácter más experimental, ¿no? Y tal cambio deben ser valiosas conquistas a las cuales jamás se hubiera llegado por el trillado camino del análisis anatómico de las formas estáticas. Contrapone los métodos de la anatomía a los métodos de la fisiología, ¿no? Bien, lo cual muestra la recepción de Cajal respecto de la obra de Bernard. Pero mi idea, la tercera idea, y con esto termino, es que en Recuerdos de mi vida no hay una mera aceptación de las tesis bernardianas, que es del 23, es muy posterior, sino que hay una cierta discusión, como que surge el anatomista por oposición al fisiólogo, ¿no? En un capítulo que se llama Las teorías y los hechos, dice lo siguiente: hoy en día, a la hora presente, discútense de preferencia las hipótesis fisiológicas, y se discutirán mientras la ciencia de la vida no alcance la plenitud ideal de sus datos y se remonte a la esfera de las causas. Pero repito, el dato histológico de primera mano, bien descrito y presentado, constituye algo fijo, absolutamente estable, contra lo cual ni el tiempo ni los hombres podrán nada. Reivindica la importancia de sus descubrimientos anatómicos por sobre las hipótesis fisiológicas. Esto lo salteamos. Dice, y luego, hasta ahí todo bien, y luego agrega esta frase, dice, para el anatómico, el histólogo y el embriólogo, amarrados al duro banco del análisis, digamos al microscopio, la elaboración doctrinal obedece además a tendencias lógicas y sentimentales casi irrefrenables. Dice, dificilísimo es contrarrestar el impulso de la imaginación postergada que reclama a gritos su turno de acción. Nos la impone además el juego mismo de nuestro mecanismo pensante, esencialmente práctico y finalista, el cual nos plantea a diario el problema de las causas mecánicas y de los móviles utilitarios. Reconocida una disposición estructural o morfológica, surge invariablemente en nuestra mente esta interrogación: ¿qué servicio fisiológico o psicológico presta al organismo? Más abajo dice, nuestro espíritu, que durante millares y acaso millones de años solo ha interrogado a la naturaleza con fines utilitarios y egoístas, no puede cambiar de repente su modo de considerar el mundo. Ni debemos olvidar que en las ciencias biológicas, para llegar al cómo, esto es, al proceso físico-químico, es preciso pasar por el preliminar ¿para qué?, de la curiosidad inexperta e insaciada. Creo que esto es luego ya el Cajal de madurez está respondiendo al Bernard y al Cajal de juventud, donde no solo ya importa la pregunta por el cómo, sino la pregunta por el para qué, una cierta pregunta, una rehabilitación de la teleología en Cajal, que es una manera de justificar lo que él llama la ley fundamental de la neurociencia, que es la ley de polarización dinámica, ¿no? La idea de que la corriente va desde las dendritas al soma al axón, y desde el axón y las terminales del axón a la dendrita de la neurona adyacente. Esa ley es efectivamente una inducción, una hipótesis fisiológica, una respuesta a una pregunta ¿para qué?, que va más allá del dato duro, ¿no? Y que no se basa en métodos fisiológicos. Cajal no trabajó como Sherrington mediante experimentación sobre el sistema nervioso, sino que son inferencias o deducciones a partir del dato anatómico, ¿no? Entonces, de alguna manera tienen que justificar la obra de su vida a pesar de que viole los mandatos bernardianos,
¿no? Y la manera que encuentra es decir, bueno, perdón, simplemente soy humano y no puedo evitar la curiosidad de generalizar, ¿no? De hecho, al final de ese capítulo menciona otras leyes, además de la ley de polarización dinámica, que son leyes de ahorro de materia, de tiempo y conducción, leyes económicas en la construcción del cerebro, que justamente van en esta dirección de los fines utilitarios y no tanto del cómo, sino del para qué. Finalmente, formula el problema arquitectónico que parece haberse planteado el organismo: construir con el mínimo de materia, el menor espacio posible, la máquina nerviosa más ricamente diferenciada y de reacciones más súbitas, enérgicas y eficaces. Caso particular en suma de la ley física del efecto máximo con el esfuerzo mínimo. Y esta es la máxima, digamos, especulación de Cajal, que a mí me parece solo se justifica abandonando ciertos presupuestos bernardianos. Bien, ese es el estado actual de mis investigaciones. Y todo comenzó con, perdón por la risa, con el artículo de Scientia Studia que me puso en el camino correcto de la investigación, abandonar quizás el estudio de la ciencia cristalizada e ir a sus fundamentos en Cajal. Así que ahora tengo los problemas que vos tuviste en su momento, digamos. Estoy leyendo Médicos Filósofos. Bueno, eso es todo. Creo que no estás de acuerdo con una parte.